con el gusto de saludarlos nuevamente. Estamos aquí para la última de estas exposiciones de este breve curso de litigación, cumpliendo con la consigna que me hiciera la universidad para impartirles esta materia con las limitaciones que nos impone esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Y bueno, este último tema tiene que ver con los alegatos de clausura. Esta figura, esta técnica de litigación está contemplada en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunque hay una breve referencia también en el artículo 398, por lo que ve a la posibilidad que tiene el Ministerio Público en estos alegatos de clausura de hacer una reclasificación jurídica, pero como es una cuestión excepcional, pues nos vamos a abocar realmente nada más a lo que es el artículo 399. Será realmente una exposición breve también, porque mucho de esto es ante todo una cuestión práctica y los detalles los tendremos que analizar más bien cuando nos encontremos en un caso práctico, porque en el alegato de clausura pues vamos a tener por decirlo de alguna manera, las consecuencias de lo que se fue litigando en las etapas posteriores. Es el momento último en lo que es el juicio, por lo que ve a la actuación de las partes. Y bueno, como lo menciono en esta imagen, pues esta figura se encuentra contemplada en el artículo 399 del Código Adjetivo Nacional de la Materia. Aquí, como está planteado esta técnica de litigación, nos marca el momento en el que se van a hacer estos alegatos de clausura, que es una vez concluido el desfile probatorio. Cuando las partes manifiestan que han terminado con la prueba que habían ofrecido para el desahogo de juicio, entonces el juez le concederá el uso de la voz primero al Ministerio Público para que exponga sus alegatos de clausura, después al asesor victimal o acusador coadyuvante en su caso, y después a la defensa. Una vez que termina el defensor, entonces le vuelve a otorgar el uso de la voz al Ministerio Público para la posibilidad de defender su postura, esto es replicar. Únicamente va a ser eso respecto a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura. Igual se le concede en los mismos términos el uso de la voz al acusador coadyuvante y nuevamente el uso de la voz a la defensa. Finalmente se les concede el uso de la voz para hacer la defensa de su postura finalmente al Ministerio Público y bueno, siempre se le concede finalmente el uso de la voz al final después de su defensor al acusado. El acusado es la persona que tiene la posibilidad de manifestar algo ya hasta el final, hasta el último momento, porque puede ser en esa última intervención que decida, por ejemplo, declarar o hacer algún señalamiento, siempre privilegiando pues el derecho de defensa. Y así se hace en todos los juicios generalmente. Este ejercicio de los alegatos de clausura lo debemos de entender como la última oportunidad que tenemos las partes en un juicio para comunicarnos con el tribunal, para dar nuestro punto de vista, exponiéndole lo que nosotros creemos, y el juez pues va a recibir las diversas perspectivas que tenemos las partes que nos encontramos en juicio. Esto es lo que aleguemos el Ministerio Público, el acusador coadyuvante o bien nosotros como defensa. En ese alegato pues va a recibir la interpretación que tenemos los que estuvimos ahí presentes en el desahogo de la prueba. Y básicamente lo que le pedimos es que se decante por una de las teorías del caso que se le presentaron, por una de las hipótesis.
Buscamos convencer en este alegato de clausura y que el juez se adhiera a nuestro punto de vista. Es decir, que el juez o tribunal, si fuera colegiado, que valore la prueba igual como nosotros lo estamos haciendo. Y sabemos que si ya llegamos a juicio, pues tendrá que emitirse un fallo y una sentencia. Entonces pedimos que éste sea de acuerdo a los intereses que representamos y que falle en contra de nuestras contrapartes. Se dice que algo muy recomendable es que de alguna manera le ofrezcamos al juez los argumentos que tiene que realizar para dictar sentencia. Una especie de que tomarlo como que nosotros en este alegato de clausura pudiéramos hacerle el proyecto de sentencia y las razones que justifiquen el decantarse por nuestra argumentación que hacemos en el alegato de clausura. Tres de los principios que se recomienda tener en cuenta para hacer este alegato de clausura es que la exposición debe ser muy lógica, debemos respetar las reglas de la lógica y de la argumentación. También que debemos de presentar un sustento legal suficiente. Recordemos que toda decisión de autoridad pues debe de ser fundada y motivada. Por lo que vea la motivación, pues tiene que obedecer a las reglas de una justificación interna y externa que tiene que hacer el juez. No solo de por qué le causa convicción la prueba desahogada, sino también el ejercicio que tiene que hacer de argumentación para convencer a la sociedad de que su determinación es justa. Y esto no solo en base a lo que haya sopesado de la valoración de la prueba, sino también tiene que indicar la fundamentación legal, es decir, que esto que él está realizando obedece al principio de legalidad, donde realiza una actividad de acuerdo a las facultades que la ley le confiere y de acuerdo a la legislación prevista para la conducta que se le está poniendo a su consideración para que juzgue. Pero además de observar estos principios, también la exposición que se tiene que hacer de nosotros como alegato de clausura para convencer, pues es que sea creíble, es decir, que no exageremos, no hagamos una exageración, una argumentación desproporcionada sobre lo que se vio en juicio oral, porque pudiéramos perder credibilidad. Entonces debemos de hacer desde un plano pues razonable, en lo posible objetivo, que es una cuestión muy difícil porque no podemos ser completamente imparciales, representamos los intereses de una de las partes y es muy difícil que veamos las cosas desde un punto de vista muy neutro. Cuando hacemos un alegato de clausura, tenemos que destacar algunas situaciones. Por ejemplo, debemos de utilizar, muy importante, la información que ya está admitida por la contraparte. Al ser información ya admitida, pues entonces es una cuestión que ya no propiamente no está debatida. Es una especie de acuerdo implícito que hay entre las partes y es una buena base que podemos tomar para realizar nuestro alegato. También podemos utilizar valoraciones que tienen su fuente en el sentido común y en las máximas de la experiencia. Cuestiones que realmente pues consideramos que no necesita ser probado propiamente, sino que derivado del conocimiento de una persona promedio, pues tenga el conocimiento de estas cosas, pues de lo que podemos llamar sentido común y máximas de la experiencia, sin recurrir a un conocimiento experto. También debemos utilizar hechos incontrovertibles, como pudieran ser los acuerdos probatorios, por ejemplo. Estos hechos que ya se dan por probados,
por un acuerdo entre las partes y sobre los cuales no hay disputa, y que nos dan también un punto de base de partida para establecer también nuestro alegato, y también utilizar las circunstancias de credibilidad que se hayan generado durante el desfile probatorio y que destaquen sobre el por qué debemos de creerle al testigo que declara en juicio, en lo particular de cada uno de ellos. Sobre la metodología que se tiene que seguir, o que se sugiere al menos seguir para hacer unos alegatos de clausura, también llamados alegatos finales. Digo, siempre hay diversas maneras, pero en este caso pues yo sugiero esta, que me parece a mí práctico y sencillo. Y aparte yo considero que es una como que actividad natural derivada de una vez de un resultado de un desfile probatorio, pues va a pasar que pues se va a generar a lo mejor o muy probablemente un espacio de tiempo para preparar esos alegatos de clausura. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues tenemos que hacer una revisión retrospectiva de lo que pasó en juicio, sobre todo en el desfile probatorio, y tenemos que establecer, evaluar qué sí se logró probar de lo que nosotros habíamos prometido en nuestro alegato de apertura, qué no se logró probar, qué no se cumplió de aquellas promesas probatorias. También hacer un análisis de lo que se pudo observar en juicio sobre la credibilidad de los testigos, si se pudo justificar, acreditar esa credibilidad de cada uno de ellos, y la verosimilitud de lo que expresaron estos testigos en juicio. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, tenemos que cotejarlo con el ejercicio metodológico que habíamos realizado de la teoría del caso, es decir, si esta información nos ajusta como teoría probatoria cumplida para justificar, acreditar o haber probado la teoría fáctica y así argumentarlo en favor de nuestra teoría. Pero también, una vez que hemos realizado lo anterior para ver qué tanto pudimos cumplir, que ojalá hayamos cumplido todo, también tenemos que hacer este ejercicio pero visto desde la otra cara de la moneda. Es decir, con respecto a la teoría del caso de la contraparte, determinar que sí logró probar, que no logró probar. También con respecto a sus testigos, cuáles sí consiguieron una imagen de credibilidad y qué tanto se pudo establecer de verosimilitud de la información que incorporaron a juicio. ¿Para qué? Bueno, porque en su momento esto mismo lo vamos a utilizar para hacer ya sea el ejercicio de refutación o de contraargumentación cuando nos toque la segunda intervención, por ejemplo. Ya que hicimos esto, tenemos que conjuntar y ordenar toda esta información que realizamos, tanto de hacer un análisis en lo particular de cada testigo y de lo general, en general de todo el conjunto probatorio que por lo menos nos correspondió agregar a juicio. Y ubicar, como lo menciona aquí, las piezas de información que cada testigo nos aporta y que abonan o nos ayudan en nuestra teoría del caso. Si se puede, pues se sugiere retomar las proposiciones fácticas, es decir, aquellas porciones del hecho general, aquellas porciones del cuadro fáctico que habíamos establecido que necesitaban ser probadas por determinados medios de prueba en aquel momento. Y así poder establecer y argumentar qué proposición fáctica se pudo probar
con qué prueba desahogar. Y esto nos va a servir para tener de una manera un tanto objetiva, poder afirmar que lo probado en juicio corresponde a las promesas probatorias que hicimos en el alegato inicial. Es decir, ¿cómo le vamos a decir al juez con qué pruebas desahogadas en juicio probamos qué hechos planteados en el alegato inicial? Si cumplimos o no cumplimos, por qué si cumplimos, o justificar aquellas partes que no se pudieron cumplir. Y para anticipar en lo posible las argumentaciones de nuestra contraparte, porque siempre buscamos ganar ventaja, una ventaja legítima y justa, pero que se debe de hacer porque se genera un mayor margen de éxito cuando se puede anticipar los movimientos de la contraria. Pues para tener esta ventaja tenemos que hacer en lo posible el mismo ejercicio de estos puntos anteriores, es decir, ponernos, por decirlo también coloquialmente, en los zapatos de la contraparte para verificar de qué tanto pudo haber acreditado sus proposiciones fácticas en juicio, qué partes no pudo probar, cuáles de sus promesas probatorias no fueron cumplidas, y así también abonar a nuestro contraargumento o en el ejercicio de la refutación del argumento de clausura de nuestra contraparte. Ya que tenemos este análisis de qué proposiciones fácticas fueron probadas, entonces estamos en posibilidades de poder establecer qué hechos sí fueron probados y cuáles no. Y con respecto a los hechos probados, si estos hechos encuadran en un tipo penal, sobre todo en el tipo penal que se planteó por la Fiscalía al inicio, o si estos no encuadran en ese tipo penal, que pudieran encuadrar en otro, o simplemente que falte alguno de los elementos del tipo penal y que por lo tanto resulte una conducta atípica. El Ministerio Público tratará de justificar que la conducta probada pues efectivamente encuadra en un tipo penal, que hay tipicidad. La defensa lo tiene menos complicado, al menos desde el punto de vista teórico, porque solo necesita demostrar la ausencia de uno de los elementos del tipo, cualquiera que estos sean. Y por lo mismo pues la complejidad de la actividad ministerial requiere un mayor esfuerzo, sin demeritar desde luego la actividad que hacemos como defensa, pero recordando que el edificio probatorio, o al menos desde el punto de vista teórico, sí requiere tener más cuidado, porque como defensa, mientras encontremos la manera de justificar que falta uno solo de los elementos, pues ya se genera lo que es la tipicidad y ya tendríamos puntos desde luego muy importantes a nuestro favor. Hay varias maneras de hacer un alegato de clausura. Las más comunes, o al menos las que se tienen más en consideración, son estas tres, que se pueda realizar de acuerdo al orden cronológico de cómo sucedieron los hechos establecidos en nuestra teoría fáctica, y justificar qué porciones de hechos se fueron comprobando con qué, y de acuerdo al orden en que sucedieron en la realidad. Primer hecho, y con qué pruebas se probaron. Segundo hecho, con qué pruebas se probaron, por qué. Y así sucesivamente. Hay otra estructura que es por el estudio de los elementos del tipo penal, es decir, cuando se adopta un alegato de clausura pero por temas, es decir, se hace un desglose, por ejemplo, de los elementos del tipo penal, materia de la causa, y se va indicando al tribunal cómo cada elemento del tipo se fue comprobando por qué testigos y estos testigos que indicaron en su momento, o por qué lo prueban. Y desde luego tratando también
los temas de credibilidad. Y finalmente está la estructura del alegato por testigos. Esta, esta estructura tiene que ver o se indica que se hace de acuerdo a cómo fueron desfilando los testigos en juicio. Es la técnica que menos se recomienda, pero de todos modos es importante tenerlo en cuenta porque en ocasiones en asuntos complejos, bueno, a veces no hay otra manera de exponer los hechos, sino de acuerdo a cómo los testigos lo van indicando y van recreando la historia que se presenta al tribunal. También depende mucho del estilo personal de cada litigante, de acuerdo a sus características de su estilo para litigar. Y bueno, pues ya será decisión de cada quien y de acuerdo al mayor o menor éxito que tenga al manejar estas tres tipos de estructura de los alegatos que puede utilizar para hacer su cierre. También, en general, así de manera muy genérica, se recomienda que dotemos de una cierta estructura o esqueleto a nuestro alegato de clausura. En el número 1, pues, previo a establecer un lema, un tema, una especie como de anuncio, el fijar una pequeña introducción, una pequeña argumentación o disertación que debe ser muy atractiva o buscamos que sea muy atractiva para que se nos ponga atención por parte del tribunal. Después tenemos que plantear la problemática que se estableció en este juicio, que es una controversia, fijando los puntos en conflicto. O sea, ¿qué se trata de dilucidar cuando estamos en juicio? Enseguida, pues planteamos nuestra teoría fáctica, que obviamente desde el alegato inicial es nuestra verdad, lo que realmente pasó, y enseguida, ahora sí, la teoría probatoria, especificando qué es lo que se probó según lo que habíamos prometido. Enseguida abordar el tema de la responsabilidad o inocencia de la persona procesada según el rol que desempeñemos. Si somos agentes del Ministerio Público, pues abonaremos por lo que ve a la plena responsabilidad del acusado. Si somos defensa, por su inocencia o lo que estratégicamente nos corresponda de acuerdo al caso concreto, que siempre tienen pues sus circunstancias muy particulares. A veces no nos es posible el solicitar una inocencia total, pero depende mucho del caso. Hasta este punto habríamos cumplido con lo que nos corresponde de las alegaciones en nuestro favor, pero no podemos desaprovechar el uso de la voz en ese momento sin hacer uso de las contraargumentaciones o refutaciones de los argumentos de la contraparte, indicándole al tribunal las debilidades del caso de la contraparte, el incumplimiento de sus promesas probatorias, los temas de debilidad de sus testigos y todo aquello que pueda abonar para que el tribunal pues no acepte la versión de nuestra contraparte y se decante más bien por la que nosotros le hemos presentado. Y ya por último, para terminar el alegato, pues hacer una especie de conclusión, fijando los puntos más esenciales que nos interesan para que se resuelva en nuestro favor. Esta argumentación, a pesar de que la ley no fija puntos en específico que se tengan que observar, sin embargo, derivado de la práctica, sí se tiene que tener en cuenta pues la recomendación de observar ciertas limitaciones. Una de ellas es que solo se tiene que hacer mención de las pruebas que se hayan desahogado en juicio. Y a pesar de que puede parecer muy lógico, recordemos que ya habíamos hecho alguna recomendación de que pongamos mucha atención
cuando escuchamos el alegato de nuestra contraparte. ¿Por qué? Porque en ocasiones se llega a afirmar como prueba desahogada, prueba que en realidad nunca desfiló. Tal vez tengan algún registro de investigación donde esa información conste, pero si el testigo no lo dijo en juicio, o bien el testigo nunca llegó a juicio, entonces no tiene derecho la contraparte a hacer mención de esa información. Y nosotros en el mismo sentido. No podemos incorporar información si el testigo, el perito, el policía nunca fue a juicio a declararlo. Uno de los puntos en el desfile probatorio, y lo habíamos comentado en el interrogatorio, en ese tema, que lo que no se menciona en juicio realmente no existe, sobre todo si no lo mencionan la parte que le corresponde decirlo. En el caso de los hechos, pues el testigo que los presenció. En el caso de los peritajes, pues la persona que hizo el estudio, y en caso de los actos de investigación, pues los policías que los realizaron, por ejemplo. Otro límite que debemos de tener mucho en cuenta, que a veces a mí me cuesta trabajo, es que no podemos argumentar desde el conocimiento o creencias que tengamos nosotros como abogados o los que sepamos que tiene el juez. Tenemos ese impedimento, y el juez también tiene el impedimento de utilizar el conocimiento experto que posea. Aquí en este momento, o en el momento que se tenga que resolver por el tribunal, solo debe de tomar en cuenta aquella información, igualmente como lo había dicho antes, que sea desahogada en juicio. Es decir, si hay la necesidad de argumentar sobre conocimientos o creencias, bueno, será porque así lo haya indicado algún testigo o perito, pero si no lo dice un testigo, perito, un policía, entonces hay impedimento para que sea tomada en cuenta esa información, porque no fue desahogada en prueba, sino por uno de los intervinientes, por uno de los sujetos procesales, o partes, mejor dicho, y esto pues sería algo indebido que el tribunal haga uso de su conocimiento experto que tiene de forma particular, porque puede tener algún estudio especializado, o bien que el abogado argumente y pretenda el convencer a partir de un conocimiento especializado que él tenga por alguna situación de trabajo o académica. Otro límite que también debemos de tomar en cuenta, y por lo cual nos debemos de preparar concienzudamente, es que cuando habemos más de un abogado, habemos varios abogados representando una parte, tenemos que tener bien claro que solo uno de los abogados va a realizar el ejercicio del alegato de clausura, y por eso nos debemos de poner bien de acuerdo quién lo va a realizar, para que se prepare a conciencia y no se crea que una parte la va a decir un abogado y después le va a continuar el otro. En algunas ocasiones se permite que sea un abogado el que haga el alegato de apertura, perdón, el alegato de clausura, y que pasada esta etapa, para lo que es contestar a la réplica de la contraparte, sea otro abogado el que se haga cargo. Pero no debemos de confiarnos, porque puede ser una cuestión de criterios, y si el juez no lo permite, pues si quien hizo el alegato de apertura no tomó notas, no puso atención de lo que fue la intervención de su contraparte atacando su argumento final, pues tendrá una ventaja para defender su postura. Entonces sí hay que tener muy claro que hay que estar preparados. En estos casos, bueno, pues como del futuro nadie está seguro, también se recomienda que no solo uno de los abogados tenga claro el alegato final, porque el abogado encargado pues le puede pasar algo. Digo, a nadie se le desea mal, pero también sabemos que puede surgir alguna eventualidad de cualquier tipo, y por lo cual puede ser necesario que algún otro abogado se haga cargo y que haga este alegato final. Otro límite o cosa que no debe de hacerse en el alegato final es que no pretendamos dar una clase o una conferencia. Debemos de abocarnos a lo que nos tiene ahí en juicio,
y hacer nuestro alegato estrictamente apegándonos a los temas materia de debate del juicio. Tampoco se debe pedir a los miembros del tribunal que se pongan en lugar de la víctima o del acusado para tratar de convencer. Y esta recomendación siempre la vamos a encontrar. Otro límite que tenemos, o al menos no debemos de hacer, es no hacerla, dice aquí, de fedatario, es decir, no pretender que se nos crea porque nosotros como abogados lo afirmamos. Porque, como ya le indiqué antes, muchas veces es difícil conservar la objetividad y a veces el tener un compromiso con un asunto pues nos puede llevar a la tentación de creer que tenemos absolutamente toda la razón cuando puede ser que nuestro compromiso profesional nos lleve un poquito fuera de la objetividad y si nosotros afirmamos con total certeza algo, pues después el tribunal puede tomarlo como que nosotros perdemos la objetividad tal vez de manera muy fácil y en general no se recomienda el que nosotros nos convirtamos en algo así como dando garantía de que ya sea de que tenemos la razón o de que nuestra teoría del caso es totalmente cierta. En ese sentido también se recomienda que no se debe de apelar a simpatías o prejuicios, ya sea de las que nosotros podemos tener o que sepamos que tiene algún miembro del tribunal. Se busca lo más posible el que se resuelva de manera objetiva en base a la información del desfile probatorio, no en base a una cuestión interna que pudiera tener los miembros del tribunal. Y las recomendaciones que deben de observarse. Claro que todo esto pues obedece a un estilo personal que seguramente tendrá diferente cada uno de los abogados, pero que debemos adaptar y estas recomendaciones, estas sugerencias pues son de manera muy genérica, buscando no solo que nuestro alegato cause impacto, sino también pues eludir algunos errores, algunas malas prácticas que pueden generar que nuestro alegato de clausura no sea efectivo. Y como ya lo hemos hecho o lo hicimos costumbre, bueno, la primera de las recomendaciones siempre es prepararse. El prepararse, pues ya lo hemos indicado, va desde conocer lo más perfectamente posible nuestro caso, como también el practicar y practicar nuestro alegato una vez que lo hemos hecho de manera concienzuda. ¿Para qué? Para aprendérnoslo de memoria. Esto si desde luego el tiempo nos lo permite, la carga de trabajo sobre todo, porque aprendido de memoria evidentemente causará un mejor impacto. Tendremos espacio para planear todavía lo que es el manejo de nuestro lenguaje corporal o gestual, el uso de las manos, si lo vamos a hacer de pie, si lo vamos a hacer sentados, todas esas situaciones que pueden complementar bien nuestro alegato y que nos lleva necesariamente a recomendar que no se debe de leer, porque si lo tenemos que leer, pues se puede generar la percepción de que no vamos preparados o que incluso no, tal vez que no estamos comprometidos con nuestro asunto. Otra recomendación, bueno, es dotar de una estructura a nuestro alegato, según ya lo indicamos antes, como sugerencia, desde luego cada quien le puede dar la estructura que mejor le convenga o le ajuste a su estilo de litigar, pero se recomienda dotarle de una estructura porque además pues va a ser un poco menos difícil leerlo, o en este caso memorizarlo. Si lo dotamos de una estructura, pues metodológicamente nos va a ser más fácil realizarlo, después practicarlo, leerlo, releerlo y finalmente memorizarlo. Cuando ya lo estamos expresando en el tribunal, se recomienda hablar claramente, hablar en un tono con la fuerza suficiente que garantice que se escuche. Y al momento de emitirlo también, pues debe de ser en un lenguaje sencillo, que todo el mundo entienda, tanto el juez, la parte que representamos, la contraparte, pero también el público que se encuentre presente,
porque tenemos la obligación, creo yo, de que lo que nosotros emitimos sea entendible para todo el mundo, que se sepa cómo hacemos nuestro trabajo y que lo hacemos bien. El uso de la postura, el uso que le damos, el uso comunicativo que le damos a nuestro cuerpo, a nuestras manos, a la expresión facial, también tenemos que cuidarlo. Pero estos a veces ya son temas un poquito más de la oratoria. A lo mejor recuerdan que cuando teníamos alguna clase de oratoria o algún curso o simplemente algún conocimiento que tengamos de oratoria, se llega a recomendar incluso que se llegue a practicar frente al espejo. Y es para eso precisamente, porque en ocasiones, en muchas ocasiones, no nos percatamos que la comunicación que hacemos de nuestro cuerpo, de nuestras manos o de los gestos que hacemos con la cara, en ocasiones no corresponde a lo que estamos mencionando verbalmente. Como por ejemplo cuando estamos afirmando un hecho y la cara o cabeza se mueve en sentido negativo, es decir, de lado a lado. Esa, por ejemplo, es una... Si se tiene algunos conocimientos de psicología del testimonio, pues vamos a saber que ese es un indicativo de que no estamos de acuerdo con lo que estamos diciendo o que no estamos diciendo la verdad. Y en ocasiones esto no es así, o sea, este gesto no corresponde a que estemos mintiendo. Pero un inadecuado manejo de estos gestos, pues sí puede generar en algún juzgador alguna suspicacia o cuando menos puede llevar a que no convenzamos con nuestro argumento y hay que tener cuidado. Otra recomendación que se hace es tener contacto visual con el tribunal. Si no nos es posible o sabemos que el juzgador puede tomar como una especie de reto el que se le observe directamente a los ojos, la recomendación puede ser que se le mire en la frente o en el entrecejo, para que no lo tome a manera de reto, pero también que no tengamos que mirar al piso o al techo y que no se interprete esto como que es un rasgo de inseguridad o de timidez o cualquier otra interpretación inadecuada que se le pueda dar. Cuando hacemos alegato tanto de apertura, pero como lo estamos tratando ahorita en el alegato de clausura, podemos utilizar apoyos audiovisuales, es decir, para darnos mejor a entender, para estructurar la información, para ilustrar al tribunal, se pueden utilizar apoyos audiovisuales, es decir, se pueden llevar presentaciones, se pueden llevar si se utilizaron maquetas, se pueden llevar algún rotafolios o hacer notas en alguna especie de gráfica, eh, pero esto con el cuidado desde luego de no incorporar nueva información, sino simplemente teniendo cuidado de que sea exclusivamente para darle seguimiento a ilustrar nuestro alegato y que a veces esto es muy necesario sobre todo cuando los casos que estamos litigando son muy complejos. Otra recomendación que se debe tomar en cuenta es ser concretos. Ser concretos que implica el abordar los temas esenciales que se están litigando y que si lo hacemos de esta manera sin tomar aspectos accesorios o temas no esenciales, pues nos va a llevar a utilizar el tiempo estrictamente necesario para realizar nuestro alegato. Porque si bien no se asigna un tiempo estrictamente determinado para hacer nuestro alegato, tampoco debemos abusar, porque si nos extendemos demasiado podemos cansar al tribunal, tal vez enfadarlo o irritarlo, a nadie le gusta esperar innecesariamente, y en el menor de los casos pues podemos aburrir. Y si aburrimos o causamos cualquiera de estas emociones negativas, pues perdemos el interés positivo del tribunal. Y es algo que debemos de evitar lo más posible. Otro recurso que se puede utilizar para elaborar
nuestro alegato de clausura es hacer el uso de preguntas retóricas, es decir, aquellas preguntas que no van dirigidas en este momento del alegato, no van dirigidas a nadie, pero que buscan generar en el interlocutor esa misma pregunta. Como por ejemplo cuando se dice, ¿quién mató a fulano de tal? Fue una pregunta que no se resolvió. Es decir, hacemos la pregunta retórica y damos la respuesta. ¿Y quién lo mató? Nunca lo supimos. O bien cuando el Ministerio Público dice, había la pregunta, ¿quién privó de la vida a esta persona? Pudimos establecer que fue el acusado A, porque pudimos escuchar al testigo este, al testigo este, al testigo este. Es decir, planteamos la pregunta retórica y enseguida nosotros mismos damos la respuesta. Como ya lo habíamos comentado, nos van a servir como una muy buena base el utilizar los hechos no controvertidos, es decir, aquellos que son indiscutibles, que prácticamente se pueden dar por probados, ya sea porque hubo un acuerdo probatorio al respecto o simplemente porque no fue debatido. Se puede entender que la contraparte estuvo de acuerdo si no se inconformó. Y si, derivado del desfile probatorio, hubo momentos importantes en que algún testigo dijo alguna frase que contiene información que nos interesa mucho porque es esencial, bueno, incluso podemos citar literalmente la información declarada por un testigo y si se puede, se recomienda indicar en qué día, en qué momento, a qué hora, o incluso yo recomendaría fijar la hora del reloj de audiencia en que lo dijo, por si luego el tribunal lo quiere verificar, porque en ocasiones algunos testigos sí que llegan a dar información muy relevante, algunas expresiones que pueden ser base para emitir un fallo, y pues hay que sustentarlo para que no se piense que nosotros como abogados lo estamos diciendo simplemente porque nos lo imaginamos. Hay que sustentarlo si se puede. Antes de terminar, debemos de recordar que nuestro argumento pues va a ser atacado en algún momento. Y es muy difícil que haya un caso perfecto, entonces prácticamente todos van a tener debilidades, mayores o menores. Lo ideal es hacernos cargo de esas debilidades antes de que las exhiba nuestra contraparte. Si dejamos que la contraparte lo haga, pues va a causar mayor impacto. En cambio, si nosotros lo hacemos, podemos buscar una explicación aceptable a esas debilidades o cuando menos minimizar su impacto. Dependerá mucho del uso estratégico o del manejo estratégico de nuestro caso. No olvidemos también que se busca que en nuestro caso, materia del alegato de clausura, pues no sea como cualquier otro caso de los que se ven a diario en el tribunal. Buscamos que sea especial y esto lo vamos a conseguir humanizando o recordándole al tribunal que el conflicto, pues si bien es un conflicto de tantos, pero lo que se va a resolver infiere impactos en la vida de las personas, de personas humanas, con sentimientos, con una historia de vida, y que se deben de tomar en cuenta también esas circunstancias personales, para que no se les vea nada más como un número y que no se resuelva simplemente por resolver. Una vez que hemos terminado, o en el momento que nos corresponda escuchar, porque no todo el tiempo nos va a tocar hablar, debemos de poner atención a los alegatos de la contraparte. Tenemos que hacer notas, tanto para hacer una comparación del ejercicio que habíamos hecho sobre prever el alegato de clausura de nuestro contraparte y completarlo con porque en ocasiones pasa a veces correcciones, equivocaciones o incluso información que nos llega a servir del alegato de clausura de la contraparte, centrándonos desde luego, porque es lo que más nos importa,
aquellos aspectos que ofreció probar nuestra contraparte y que no probó, o bien que tratando de probarlos resultó en información ilógica, o bien como de la forma como se condujeron sus testigos o la información que tenemos resulta que no es dable concederles credibilidad, haciéndonos cargo desde luego de la prueba inconsistente, porque no fue consistente obviamente entre lo que fue los actos previos, los registros previos de investigación, con lo que viene a decir al tribunal, contradicciones que hay entre lo que dice un testigo y que se puede contradecir con lo que dice otro testigo, o bien que resulte del juicio resulte un relato que no sea creíble de acuerdo al sentido común o las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, incluso tal vez de acuerdo a la información pericial que resulte que no sea factible de creer de acuerdo a los principios científicos generalmente aceptados. Desde luego, tenemos que, a veces nos extendemos mucho en un alegato, entonces si es así, si no fue posible evitar que nos extendiéramos, es importante hacer un resumen de los puntos que son más relevantes y reiterar la petición que estemos realizando de acuerdo a la posición que estemos efectuando como abogados en juicio. Si somos agentes del Ministerio Público, pues evidentemente estaremos solicitando una condena. Si somos defensa, pues pidiendo, estaremos pidiendo si somos defensa la absolución de nuestro representado, porque es a lo que vamos a juicio, y esto de una manera muy general. A veces como defensa pues terminamos pidiendo una sentencia mínima muchas veces y nos fue muy mal, pero esto es por lo regular raro. Generalmente pues si llegamos a juicio debimos de prepararnos bien y habremos tenido los elementos para pedir un fallo absolutorio. Recordando, es importante que no se olvide que cuando hacemos una intervención verbal buscamos causar un gran impacto al iniciar nuestra intervención, pero también cerrar fuerte para que quede una intervención convincente, para que nos pueda ayudar en nuestro ejercicio retórico. Está planteado así el tema de manera muy breve porque este tema de los alegatos de clausura en general tiene que ver más con la práctica y dependiendo mucho de lo que se hizo en juicio. Hay asuntos que no son tan complejos y que nuestro alegato de clausura es relativamente sencillo, sobre todo si el desfile probatorio es muy corto. Pero si es un desfile probatorio muy amplio, que incluso en ocasiones se llega a llevar en desfile probatorio algo así como un año, pues son muchas pruebas las desahogadas, entonces requiere un análisis particular de lo que da de información positiva un testigo, un perito, un policía, y después el ejercicio de correlacionarlo con la información que aportan los demás órganos de prueba. Y el alegato pues se vuelve también complejo. Depende mucho, pero en general estas son las directrices sobre las que más se pronuncian los autores y que en la práctica también son más comunes que se tengan que observar. Realmente hacer un alegato de clausura obedece mucho a un estilo personal, pero lo planteado en este momento pues son más que nada recomendaciones a tomar en cuenta. Las pueden ustedes tomar en consideración o ignorarlas por completo, pero lo que sí es recomendable es que se observe el impacto que va generando en, cuando se realiza esto en la práctica. Se dice que el alegato de clausura, si está muy bien hecho, puede resultar en una resolución a favor, incluso cuando el desfile probatorio no nos fue benéfico, y que un alegato de clausura mal realizado puede echar a perder un asunto en el cual habíamos tenido un desfile probatorio muy favorable. Eso se dice.
Es relativo, no es tan absoluta la sentencia, porque también no hay que dejar de tomar en cuenta que hay jueces que se pronuncian en el sentido de que el alegato de clausura es más que nada un ejercicio retórico, un ejercicio de argumentación, que incluso lo llegan a mencionar que no están tan obligados a tomarlo en cuenta, porque lo que sí los vincula a la decisión es el resultado de ese desfile de pruebas, del desahogo de pruebas, de la información que se haya derivado de ese desahogo de pruebas. Pero bueno, pues ya esto generaría un debate debido a que pues cada quien tendrá la opinión que mejor considere, desde luego sustentada en la norma y en la doctrina. Y bueno, esto fue todo de este breve curso. Yo sé que se les han generado muchas dudas, no hicimos práctica, se las debo. Si en algún momento genera un espacio para que hagamos las prácticas, aunque ya sea fuera del periodo escolar, fuera de la obligación que tengo con la materia, no importa. Yo quedo a sus órdenes. Eh, ya sería que nos organizáramos, sobre todo ya que pase esto de la contingencia o emergencia sanitaria por esta cuestión del coronavirus. Pero me quedo con esa inquietud porque siento que se los debo. Entonces, pues queda ese ofrecimiento. Y pues nada, fue todo. Es un gusto haber colaborado con ustedes. Quedo a sus órdenes. Hasta luego.